Mamá, ¿cuándo llega papá a casa? Bobby, de 5 años, estaba apoyado en el alféizar de la ventana, con la carita pegada al cristal, mirando con anhelo el lugar de estacionamiento de abajo. Vivian dejó la cuchara de sopa, se acercó a su hijo y le acarició suavemente la cabecita. Cariño, papá tiene una reunión importante hoy y puede que llegue un poco tarde. Pero hoy es mi cumpleaños. Bobby giró la cabeza, con los ojos llenos de dolor. Papá me prometió que volvería a soplar las velas conmigo. A Vivian le dio un vuelco el corazón. Claro que recordaba que hoy era el cumpleaños de su hijo. Se había tomado medio día libre en el trabajo especialmente para esto, decoró la casa con serpentinas y globos, e incluso preparó el plato favorito de Bobby, cerdo estofado, y un pastel de cumpleaños. ¿Pero qué hay de Julián? Se fue a las 8 de la mañana y no ha llamado ni una vez. ¿Qué tal si comemos primero? Podemos esperar a que papá llegue a casa y cortar el pastel juntos. Vivian intentó sonar alegre. Bobby asintió y se sentó obedientemente a la mesa. Justo entonces, sonó el teléfono de Vivian. Al ver las palabras marido en la pantalla, su ánimo mejoró al instante. Debía ser Julian, que regresaba, y tal vez tenía preparada una sorpresa. Oigan, Julian, Vivian, puede que no pueda volver esta noche. La voz de Julian llegó por el teléfono, un poco cansada. Hay una emergencia en la oficina y tendré que quedarme hasta tarde. La sonrisa de Vivian se congeló en su rostro, pero hoy es el cumpleaños de Bobby. ¿Cumpleaños? Julian hizo una pausa y luego dijo con impaciencia, cierto, lo olvidé. ¿Qué te parece esto? Mañana le compraré un regalo a Bobby para compensarlo. Julián, se lo prometiste a Bobby. Te ha estado esperando desde esta tarde y ni siquiera ha cenado. La voz de Vivian sonó un poco entrecortada. Te dije que era una emergencia. ¿No puedes calmar al niño? ¿Por qué siempre tengo que preocuparme por todo? El tono de Julián se volvió aún más irritado. Vivian sintió una puñalada en el corazón por sus palabras, y antes de que pudiera decir nada, le colgaron el teléfono. Se quedó mirando la pantalla con la mirada perdida, con lágrimas en los ojos. Mamá, no va a volver papá, Bobby le tiró de la manga, con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito. Vivian se secó rápidamente las lágrimas, se arrodilló y abrazó a su hijo. Cariño, papá está muy ocupado con el trabajo, pero no pasa nada. ¿Dejarás que mamá celebre tu cumpleaños contigo? Solo nosotros dos. Será una fiesta de cumpleaños maravillosa. Bobby asintió con complicidad, pero no pudo ocultar la decepción en sus ojos. La cena transcurrió en silencio. Vivian siguió sirviendo a su hijo, intentando crear un ambiente agradable, pero la incomodidad y la tristeza aún persistían en el aire. A las 8:30, Vivian sacó el pastel de cumpleaños con 5 velitas. La luz de las velas titiló en el rostro inocente de Bobby, pero no logró iluminar la tristeza de sus ojos. Pide un deseo, cariño, dijo Vivian con una sonrisa forzada. Bobby cerró los ojos, juntó las manos y pidió un deseo muy largo. Luego sopló todas las velas de un soplido. Mamá, ojalá papá pasara más tiempo con nosotros. Levantó la vista con los ojos llenos de esperanza. Vivian sintió un cosquilleo en la nariz y abrazó a su hijo con fuerza. Justo cuando disfrutaban de ese cálido momento madre-hijo, el teléfono de Vivian apareció de repente con una notificación de WeChat. Lo tocó con naturalidad y vio una escena que la dejó paralizada. Julian estaba sentado en un restaurante de lujo abrazando a una mujer. Ella llevaba un vestido rojo y sonreía coquetamente mientras le daba de comer pastel. La intimidad entre ambos era tan intensa que hacía que la gente se sonrojara. La mesa estaba puesta con exquisitos candelabros y rosas. El texto de esta publicación de WeChat Moments dice: gracias, Julian, por acordarte de mi cumpleaños. Este es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido. Publicado por Lidia. La mente de Vivian explotó con un estallido. Lidia, compañera de universidad de Julián y su primera novia. Tras regresar del extranjero hace 3 años, trabaja en la empresa de Julián desde entonces. Entonces, ¿la supuesta emergencia de Julián fue acompañar a su exnovia a celebrar su cumpleaños? Y ella y su hijo, como 2 tontos, esperaron en casa a alguien que nunca regresaría. Mamá, ¿qué pasa?
Bobby notó el comportamiento inusual de su madre y preguntó con cautela. Vivian levantó la cabeza de repente y miró la carita inocente de su hijo, sintiendo una oleada de intensa ira y humillación que la invadía. Lleva 5 años casada y ha cuidado este hogar con esmero durante 5 años, sin quejarse jamás del apretado horario de trabajo de Julian, sus frecuentes compromisos sociales ni sus escasas visitas a casa. Ella creía que él solo estaba centrado en su carrera y que aún no se había adaptado a su rol de padre. Pero ahora por fin comprende que no era que estuviera ocupado o no tuviera tiempo. Era que le había dedicado todo su tiempo a otra persona. Su ternura, su paciencia, su romanticismo, lo había entregado todo a Lidia. A ella y a su hijo solo les quedaba indiferencia y desgana. Mamá, no pasa nada, cariño. Vivian intentó controlar sus emociones. Comamos pastel. Pero le temblaban las manos y casi se corta el dedo al cortar el pastel. Bobby estaba comiendo pastel cuando de repente dijo, mamá, creo que este pastel sabe un poco amargo. Vivian le dio un mordisco. Era claramente dulce, pero ¿por qué notó ese sabor amargo en la boca? Quizás era el sabor de las lágrimas. A las 10 de la noche Bobby finalmente se durmió decepcionado. Vivian estaba sentada en la sala, mirando el correo una y otra vez. Cada expresión en el rostro de Lidia, cada movimiento se burlaba de su estupidez. En ese momento, se oyó el sonido de la cerradura girando desde afuera. Julián había vuelto. Irrumpió por la puerta oliendo a alcohol y vio a Vivian todavía sentada en la sala. Frunció el ceño y preguntó, ¿por qué no te duermes todavía? Vivian lo miró queriendo preguntarle lo que se había estado guardando, pero al final solo dijo, Bobby está muy decepcionado hoy. Ya le dije que se lo compensaría mañana. Julian se quitó la chaqueta con impaciencia. Me voy a duchar. Observando su espalda indiferente, Vivian se mordió el labio con fuerza. ¿Era este hombre la misma persona de la que se había enamorado entonces? A la mañana siguiente Vivian se despertó y encontró el lugar junto a ella vacío. Julian se había ido otra vez, sin siquiera saludarlo. Se levantó mecánicamente, se lavó, preparó el desayuno y luego despertó a Bobby. Mamá, ¿dónde está papá?, preguntó Bobby frotándose los ojos soñolientos. Papá se fue a trabajar, dijo Vivian, dándole un vaso de leche. Bebe, mamá te lleva al jardín de niños en un minuto. Bobby asintió obedientemente, pero no pudo evitar preguntar, mamá, ¿no le gustó a papá? La mano de Vivian tembló y casi derramó la leche. ¿Por qué piensas eso, cariño? Porque los padres de los demás niños vienen a las actividades escolares, pero el mío nunca. Bobby bajó la cabeza y dijo en voz baja, ayer les dije a mis compañeros que hoy es mi cumpleaños y que mi padre me compraría muchos regalos, pero... A Vivian le dolía el corazón como si le hubieran pinchado con una aguja. Se arrodilló y miró fijamente a su hijo a los ojos, cariño, papá te quiere mucho, pero está muy ocupado con el trabajo. Entonces, ¿por qué la tía Lidia no está ocupada con el trabajo?, preguntó Bobby con inocencia. Vivian se quedó paralizada. ¿Qué tía Lidia?, dijo Bobby con naturalidad. La señora que cenó con papá ayer. Los vi abrazarse en el jardín de niños. A Vivian se le heló la sangre al instante. Ayer por la tarde iba a recoger a Bobby de la escuela cuando se encontró con tráfico, así que llegó media hora más tarde de lo habitual. En ese momento Bobby le dijo que su profesor tenía que irse temprano y que el guardia de seguridad lo había acompañado. Resultó que Bobby había visto a Julian y Lidia juntos. Cariño, ¿estás segura de que esa señora estaba con papá? Vivian intentó mantener la voz tranquila. Estoy segura. Bobby asintió. Papá incluso le compró flores, un ramo enorme. Papá nunca le había comprado flores a mamá. La última frase fue como un cuchillo afilado que le atravesó el corazón a Vivian. Sí, después de 5 años de matrimonio, Julián nunca le había comprado flores y a menudo olvidaba su cumpleaños. Pero ayer, se acordó del cumpleaños de Lidia y preparó con esmero flores y una vela para la cena. Mamá, ¿estás llorando?, preguntó Bobby preocupado, tocándole la mejilla. Vivian se dio cuenta de que ya estaba llorando. Se secó las lágrimas rápidamente y abrazó a su hijo. Mami no está llorando, solo tengo arena en los ojos. Después de dejar a Bobby en el jardín de niños, Vivian condujo al trabajo con la mente hecha un mar de confusión.
Ella y Julian eran compañeros de universidad. En aquel entonces Julian era guapo y popular, una estrella en ascenso en el campus. Ella era una chica normal y corriente y creía que ser amada por él era la mayor fortuna de su vida. Tras graduarse de la universidad, se enamoraron y se casaron 3 años después. Durante los 2 primeros años de matrimonio, Julian fue muy considerado con ella. Aunque estaba ocupado con el trabajo, siempre encontraba tiempo para estar con ella. Sin embargo, todo cambió hace 3 años cuando Lidia regresó al país. Julián se volvió cada vez más frío, venía cada vez menos a casa y se impacientaba cuando ella le hablaba. Ella asumió que se debía a la presión laboral y al estrés de tener un hijo, y nunca consideró otras posibilidades. Mirando hacia atrás, hace 3 años, Lidia regresó al país. En la oficina, Vivian estaba distraída con su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a la publicación de WeChat que había visto la noche anterior. Durante su hora de almuerzo, no pudo evitar volver a abrir la publicación de Lidia. Esta vez, estaba aún más furiosa. Lidia publicó otro mensaje esta mañana: Julian dijo que me llevaría al nuevo restaurante francés que acaba de abrir. ¡Qué ganas! He oído que el ambiente es muy romántico. La foto muestra un ramo de hermosas rosas con una captura de pantalla de una reserva en un restaurante de lujo al lado. Vivian miró la captura de pantalla con los dedos temblando incontrolablemente. Ella conocía ese restaurante francés, costaba más de $1000 por persona y requería reservar con una semana de anticipación. Así que Julian no había actuado por capricho, había planeado esta celebración de cumpleaños con Lidia con mucha anticipación. Y ella, como una tonta, estaba en casa preparando la fiesta de cumpleaños de su hijo, creyendo ingenuamente que Julian solo estaba ocupado con el trabajo. Justo cuando estaba sumida en la ira y el dolor, su teléfono sonó de repente. Era la maestra de kinder. Vivian, Bobby se cayó en la escuela y se golpeó la cabeza. ¿Puedes venir a recogerlo? A Vivian le dio un vuelco el corazón. ¿Es grave? ¿Necesita ir al hospital? No es grave, pero por si acaso, recomiendo llevarlo al hospital para una revisión. Después de colgar, Vivian le pidió permiso a su supervisor y fue al jardín de niños. De camino, llamó a Julián. El teléfono sonó un buen rato antes de que contestara, y el ruido de fondo era muy fuerte, como si estuviera en algún lugar de entretenimiento. ¿Qué pasa? La voz de Julián sonaba un poco impaciente. Bobby se cayó en la escuela, y voy a recogerlo y llevarlo al hospital. Vivian intentó controlar sus emociones. Oh, adelante entonces. Julian dijo con indiferencia: tengo algo que hacer aquí, no puedo irme. Julián. Vivian finalmente no pudo contenerse. ¿Es tu hijo? Sé que es mi hijo, pero tengo algo importante que hacer ahora mismo. Además, ¿no está contigo? El tono de Julián se volvió más impaciente. Los niños se chocan con todo el tiempo. No le des tanta importancia. Dicho esto, colgó el teléfono. Vivian se quedó mirando su teléfono con la mirada perdida, con lágrimas en los ojos de nuevo. ¿Asuntos importantes? ¿Qué podría ser más importante que su hijo herido? ¿O era más importante acompañar a Lidia que su hijo? Al llegar al jardín de niños, Vivian vio a Bobby sentado en la enfermería con una venda en la frente, el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Cariño. Vivian abrazó a su hijo con ternura. ¿Todavía te duele? Mamá. Bobby se arrojó a sus brazos. Me caí, me duele muchísimo. La maestra explicó. Bobby se cayó del tobogán y se golpeó la frente contra los escalones. Ya lo limpiamos, pero recomendamos que lo lleven al hospital para que lo revisen. Vivian asintió, cargó a Bobby y salió. Mamá, ¿por qué no viene papá?, preguntó Bobby suavemente en sus brazos. A Vivian le dolió el corazón de nuevo. Papá. Papá está trabajando. De camino al hospital, Bobby dijo de repente: mamá, ¿me estoy portando muy mal? ¿Será que papá no me quiere porque me porto mal? Vivian casi frenó a fondo. Cariño, eres muy bueno, muy bueno. Papá. Papá está muy ocupado con el trabajo. Pero oí a otros niños del kinder decir que si los padres ya no quieren a sus hijos, se divorcian, y entonces los niños se quedan sin papá.
La voz de Bobby temblaba por las lágrimas. Mamá, ¿se van a divorciar tú y papá? A Vivian se le saltaron las lágrimas al instante. Se detuvo a un lado de la carretera, se dio la vuelta y abrazó a su hijo con fuerza. No, cariño, para nada. Mamá nunca te dejará. Pero no mencionó a papá. En el hospital, el médico le hizo una tomografía computarizada a Bobby y confirmó que no tenía problemas graves, solo lesiones externas. Vete a casa y vigílalo. Si vomita o tiene mucho sueño, regrese al hospital de inmediato, le indicó el médico. Para cuando salieron del hospital con la medicina, ya eran las 4 de la tarde. Vivian abrazó a Bobby, sin saber a dónde ir. ¿A casa? Esa casa fría, donde no había nada más que ella y su hijo. Mamá, vamos a buscar a papá, dijo Bobby de repente. Quiero que papá vea mi herida. A Vivian se le encogió el corazón. Cariño, papá está trabajando. Entonces vamos a su oficina a esperar a que salga del trabajo, ¿de acuerdo? Bobby la miró con los ojos muy abiertos. Quiero que papá me abrace. Al ver la mirada ansiosa de su hijo, Vivian no pudo negarse. Quizás Julian sentiría un poco de lástima por él al verlo herido. Condujo hasta el edificio donde trabajaba Julian. Es un edificio de oficinas de lujo y la empresa de Julian está en el piso 23. Vivian sostenía a Bobby y subía al ascensor para sorprenderlo. Las puertas se abrieron y estaba a punto de salir cuando vio una escena que la acompañaría toda la vida. Julian abrazaba a Lydia y se besaban. Lydia vestía un traje de negocios, pero los botones delanteros estaban desabrochados, revelando una gran extensión de piel blanca como la nieve. Sus manos rodeaban el cuello de Julian y tenía una sonrisa satisfecha. Y Julian, el hombre que había sido tan frío como el hielo con ella y su hijo en casa, ahora era tan dulce como el agua, mirando a Lydia con una expresión que nunca antes le había mostrado. Julián, esta noche, dijo Lydia con voz dulce, pero de repente vio a Vivian y Bobby en el ascensor. Una expresión de pánico se dibujó en su rostro, pero enseguida recuperó la compostura e incluso esbozó una sonrisa satisfecha. Julián siguió su mirada y giró la cabeza para ver a Vivian y Bobby, su expresión se tornó sombría al instante. ¿Qué haces aquí?, preguntó frunciendo el ceño con un tono desprovisto de remordimiento, teñido de irritación, como si Vivian hubiera interrumpido algo que disfrutaba. Vivian sintió que su mundo se derrumbaba en ese instante. Se quedó atónita en el ascensor con Bobby en sus brazos, también presenciando la escena, su pequeño cuerpo temblando en su abrazo. «Papá». Bobby extendió su manita, queriendo que Julián lo abrazara, pero Julián dio un paso atrás. «Papá, me caí». Bobby señaló la venda en su frente con los ojos llenos de expectación. Pero Julián la miró con frialdad y dijo: «Llámame antes de venir a la oficina la próxima vez». Dicho esto, apartó a Lydia y se fue sin mirar atrás. Vivian y Bobby se quedaron en el ascensor, sintiéndose abandonados. «Mamá, nos ha abandonado papá». Bobby finalmente no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar. Vivian abrazó a su hijo con fuerza, mientras las lágrimas le corrían por la cara como un torrente. En ese momento por fin comprendió su lugar en el corazón de Julian. Ni ella ni su hijo tenían derecho a interrumpir la cita de él y su amante. De vuelta en casa, Vivian preparó la cena mecánicamente para Bobby, lo acostó y luego se sentó sola en la sala, absorta en sus pensamientos. A las 11 de la noche, Julián regresó. Olía a alcohol y frunció el ceño al ver a Vivian todavía sentada en la sala. ¿Me estabas esperando? Vivian lo miró, sus ojos ya no estaban llenos de la ternura y el cariño del pasado, sino solo de fría indiferencia. Julián, hablemos. ¿De qué hay que hablar?, preguntó Julián con impaciencia. Estoy cansado y quiero dormir. ¿Cuál es tu relación con Lydia?, preguntó Vivian directamente. La expresión de Julián cambió al instante. ¿Me sigues? Responde a mi pregunta. La voz de Vivian sonó sorprendentemente tranquila. Julián la miró y de repente rió con frialdad. ¿Quieres saberlo? Bien, te lo diré. Lydia fue mi primer amor y la mujer que más amé en mi vida. ¿Satisfecha? Vivian sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho y el dolor le dificultaba la respiración. ¿Y yo qué? ¿Y nuestro matrimonio qué? ¿Y nuestro hijo qué?, preguntó temblando.
Tú. Julián la miró con asco. Vivian, ¿crees que me casé contigo porque quería? Si no te hubieras aferrado a mí con tanta desesperación entonces, si no hubieras fingido estar embarazada para obligarme a casarme, habría renunciado a Lidia para elegirte. Todos estos años he soportado vivir con una mujer a la que no amo, soportando el asco que siento al verte. ¿Crees que es fácil? Cada palabra le cortaba a Vivian como un cuchillo. ¿Fingiendo estar embarazada? ¿Aferrándose desesperadamente? ¿Así definía sus 7 años juntos? Nunca he fingido estar embarazada. Vivian se levantó de golpe con la voz temblorosa de ira. Fuiste tú quien dijo que me amaba entonces y fuiste tú quien me persiguió. Julian se burló. ¿Te amo? Vivian, ¿te tienes demasiado en alta estima? Solo estaba de mal humor porque Lidia estaba en el extranjero y necesitaba a alguien que me hiciera compañía. ¿De verdad crees que me enamoraría de una mujer como tú? ¿Y Bobby? Es tu hijo biológico, gritó Vivian, casi desmoronándose. Por eso te soporté todos estos años. Los ojos de Julián estaban llenos de asco. Pero ahora Lidia ha vuelto y ya no quiero fingir. Vivian, divorciémonos. ¿Divorcio? Vivian lo miró con incredulidad. Sí, divorcio. El tono de Julián era tranquilo, como si hablara del tiempo. Te daré suficiente dinero para que tú y los niños viváis. Pero quiero estar con Lidia. Me voy a casar con ella. Vivian sintió que su corazón se detenía. Este hombre, el hombre al que había amado durante 7 años, había dicho esas palabras. Julian, ¿acaso eres humano? Le temblaba la voz. Bobby te amaba tanto, anhelaba tanto tu amor. ¿Cómo pudiste? No metas al niño en esto. Julián la interrumpió con impaciencia. Pagaré la manutención. En ese momento se oyó un leve ruido arriba. Vivian giró la cabeza y vio a Bobby de pie en las escaleras, su pequeña figura parecía tan sola en la penumbra. Él lo escuchó. Él escuchó todo. Bebé. A Vivian se le partió el corazón. Bobby bajó lentamente las escaleras, con la carita pálida y llena de lágrimas. Se acercó a Julián y lo miró. Papá, ¿de verdad me estás abandonando? Julián miró a su hijo con una pizca de inquietud en el rostro, pero enseguida recuperó su expresión fría. Bobby, tu mamá y yo nos separamos. De ahora en adelante vivirás con tu mamá. ¿Por qué? A Bobby se le cayeron las lágrimas. Hice algo mal. Puedo cambiar, papá, por favor no nos dejes. Al ver la humilde súplica de su hijo, a Vivian se le encogió el corazón. Pero Julián era frío y duro como una roca. No es tu culpa, son cosas de adultos. Entonces no quiero ser adulta. Bobby lloró, solo quiero que mi mamá y mi papá estén juntos. Basta. Julián lo regañó con impaciencia, ya tienes edad para saberlo. Julián. Vivian no aguantó más y se abalanzó sobre él para abofetearlo. Solo tenía 5 años. Julián recibió el golpe y giró ligeramente la cabeza hacia un lado, con la ira reflejada en sus ojos. Vivian, ¿te atreves a pegarme? ¿Qué tiene de malo pegarte? Vivian lo fulminó con la mirada. Eres peor que un animal. Bobby es tu hijo, ¿cómo pudiste tratarlo así? ¿Y qué si es mi hijo biológico? Julián rió con furia. Nunca quise a este niño. Si no te hubieras embarazado por accidente en aquel entonces, yo nunca lo habría hecho. ¡Pum! Vivian estrelló el jarrón de su lado de la mesa contra el suelo, haciendo que los fragmentos volaran por todas partes. Miró a Julián con una profunda desesperación. Basta, Julián, por fin veo tu verdadera cara. Julián se sobresaltó por su expresión, pero recuperó la compostura rápidamente. Si es así, mañana vamos a pedir el divorcio. De acuerdo, dijo Vivian con frialdad. Pero tengo una condición. ¿Cuál? La custodia de Bobby es mía, y tú no recibes nada. Julián hizo una pausa y luego se echó a reír. Vivian, ¿estás soñando? Esta casa, este coche y mi empresa, ¿por qué debería dártelos? ¿Por qué me engañaste? Vivian sacó su teléfono. Lidia lo publicó.
Tengo todas las fotos de ustedes dos besándose. La expresión de Julián cambió al instante. Nos vemos mañana en el juzgado. Vivian recogió a Bobby. Bobby y yo nos quedaremos en un hotel esta noche. De ahora en adelante esta casa no tiene nada que ver con nosotros. Tras decir eso, se marchó sin mirar atrás. Al llegar a la puerta, oyó a Julian gritar a sus espaldas: Vivian, te arrepentirás de esto. Sin mí, no eres nada. Vivian no se dio la vuelta, simplemente abrazó a su hijo con más fuerza. Quizás no sea nada, pero al menos conserva su dignidad. En el hotel, Vivian convenció a Bobby para que se durmiera. El pequeño lloró hasta que se le hincharon los ojos y finalmente se durmió en sus brazos. Al ver la carita de su hijo aún llorando mientras dormía, a Vivian se le rompió el corazón. Sacó su teléfono y llamó a su abogado. Danny, quiero el divorcio. Necesito tu ayuda. Bien, Vivian. ¿Cuál es la situación? Mi esposo me tiene una aventura y tengo pruebas. La voz de Vivian era tranquila: quiero asegurar el mejor resultado posible y cuidar de mi hijo. Tras colgar el teléfono, Vivian miró por la ventana la vista nocturna y sintió una determinación sin precedentes que la invadía. Julián, ya que estás siendo tan cruel, no me culpes por ser desagradecida. Debo terminar este matrimonio con dignidad. ¿Y Lidia, ¿tes que robarme a mi marido significa que has ganado? Eres muy ingenua. A la mañana siguiente Vivian llegó puntual al juzgado. Vestía un traje negro, llevaba maquillaje ligero y se veía enérgica y vibrante, nada que ver con una mujer que acababa de pasar por una ruptura matrimonial. Julian también llegó acompañado de Lidia. Lidia llevaba un vestido blanco del brazo de Julian y sonreía triunfante con aspecto de vencedora. Vivian, ¿lo has pensado bien? Julian la miró y dijo con frialdad: puedo darte $1 millón, pero ni pienses en la casa ni en la empresa. ¿$1 millón? Vivian se rió. Julian, ¿intentas deshacerte de un mendigo? ¿Cuánto quieres? Julian frunció el ceño. Quiero todo lo que tienes. La voz de Vivian era tranquila, pero su mirada fría. La casa, el coche, las acciones de la empresa y todos los bienes que has transferido al extranjero a lo largo de los años. La expresión de Julian cambió al instante. ¿Cómo lo supiste? ¿Crees que no me he enterado de nada estos últimos años? Vivian se burló. Julian, subestimas a tu compañero. Es cierto. Como esposa de Julian, Vivian conoce su situación financiera al dedillo. A lo largo de los años, ha sido responsable de administrar las finanzas familiares y ha llevado un registro de cada transferencia importante que Julian ha realizado. Hacía tiempo que conocía las empresas y cuentas de Julian en el extranjero, pero siempre había asumido que eran inversiones normales. Ahora comprendía que eran preparativos que él había hecho para estar con Lidia. Vivian, te estás pasando. Lidia no pudo evitar hablar. Julian ha sido muy bueno contigo a lo largo de los años. No puedes ser tan codiciosa. Vivian se volvió hacia Lidia con desprecio en la mirada. ¿Quién te crees que eres? Tienes derecho a hablar aquí. Solo eres una amante. Tú. Lidia estaba tan nerviosa que se puso roja. Vivian, basta. Julián dijo enojado: Lidia no es la otra mujer, somos nosotros los que nos amamos de verdad. ¿Amarnos de verdad? Vivian sacó su teléfono, abrió una grabación y dijo: entonces escucha esto. En la grabación, se oye la voz de Julián diciendo: Lidia, ¿sabes por qué aún no me he divorciado de Vivian? Porque ella controla las finanzas familiares, y si nos divorciamos ahora, perderé al menos la mitad de mis bienes. Una vez que haya transferido todos mis bienes en el extranjero, aunque le dé dinero entonces, no afectará mis finanzas. La grabación también contenía la voz risueña de Lidia: Julián, qué listo eres. ¿Cuándo podremos estar juntos? Ya falta poco. Espera un año más hasta que termine todos los preparativos. Entonces podremos estar juntos abiertamente. La grabación se detuvo de repente. La sala quedó en silencio. Julián palideció y Lidia se quedó paralizada. ¿Dónde grabaste esto?, tartamudeó Julián. ¿Crees que no sé dónde suelen pasar el rato?, preguntó Vivian con desdén.
Es la sala privada del Cloudtop Café. Instalé un equipo de grabación. Esta grabación se hizo hace 3 meses. Tengo un registro de cada una de tus citas. Esta es su mentira. De hecho, esta grabación fue sintetizada por ella anoche usando un software. Sin embargo, todo el contenido es cierto. Julián dijo estas palabras en diferentes ocasiones, pero las editó. ¿Estás loco? Grabaste nuestra conversación, dijo Julián enojado. Estoy loco. La voz de Vivian se alzó bruscamente. Julián, me volviste loco. ¿Crees que de verdad no sé nada? ¿Crees que soy tan fácil de engañar? Todos estos años has disfrutado de mis cuidados y del cálido hogar que te he proporcionado, mientras coqueteabas con otras mujeres fuera. Finges ser un buen padre, pero en tu corazón planeas cómo abandonarnos a tu esposa e hijo. Julián, no eres humano. La voz de Vivian resonó en la entrada del juzgado, atrayendo a una multitud de curiosos. Todos miraron al hombre infiel con desdén. Eso es demasiado, ese tipo. Tiene esposa e hijos y sigue liándose con otras mujeres. ¡Qué canalla! Esa mujer no es mejor. Sabía que tenía familia y aún así se involucró. Lidia estaba tan sorprendida por los murmullos que palideció y se aferró con fuerza al brazo de Julian. Julian también comprendió la gravedad de la situación y apartó a Lidia apresuradamente. ¿Quieres irte?, preguntó Vivian con desdén. Julián, tienes que hablarlo conmigo hoy. Vivian, ¿qué quieres?, preguntó Julián apretando los dientes. Es muy sencillo. Vivian sacó un documento, este es el acuerdo de divorcio. Fírmelo y divida la propiedad como le solicito. De lo contrario, publicaré estas grabaciones en línea. Cuando eso suceda, no solo arruinarás tu reputación, sino que el precio de las acciones de tu empresa también se verá afectado. Y el papel de Lidia como tercera parte será conocido por todos. ¿Me estás amenazando? Los ojos de Julian brillaron de ira. Sí, te estoy amenazando. Vivian no intentó ocultar sus sentimientos. Julián, me obligaste. Ya que no tienes conciencia, no me culpes por ser despiadado. Julián miró el acuerdo de divorcio en su mano, con una expresión que cambiaba constantemente. Según el acuerdo, perdería la mayoría de sus propiedades, incluyendo la villa de $1 millón y el 60% de las acciones de su empresa. Esto es una extorsión, dijo enojado. ¿Extorsión? Vivian se burló. Solo lucho por lo que me corresponde. La mitad de esta propiedad es fruto de mi duro trabajo de años. Renuncié a mi carrera y a mis sueños por esta familia. ¿Por qué no debería recibir la mitad? Además, Bobby necesita cubrir sus gastos de manutención y educación. Tendrá que ir a la universidad y casarse en el futuro. Como su madre, ¿qué tiene de malo que luche por la seguridad que se merece? Julian guardó silencio. Los presentes asintieron, pensando que Vivian tenía razón. Justo entonces Lidia intervino de repente. Julian, ¿por qué no le damos la razón? Se puede ganar dinero de nuevo, pero si nuestra reputación se arruina, ¿qué haremos en el futuro? Julian la miró con una pizca de sorpresa en los ojos. Había pensado que Lidia se opondría, después de todo, estos bienes afectarían su calidad de vida futura. Pero Lidia decidió ceder. Esto le hizo tener una opinión aún mejor de ella. De acuerdo, Julián apretó los dientes. Firmaré. Vivian lo vio temblar mientras firmaba el acuerdo, y una oleada de satisfacción la invadió. Julián, ¿te es el precio de la traición? El proceso de divorcio finalizó y Vivian se convirtió oficialmente en madre soltera. Al salir de la oficina de asuntos civiles, sintió un alivio sin precedentes. Tras 5 años de matrimonio, por fin había terminado. Aunque le dolía el corazón y se resistía a soltarse, sabía que era la mejor opción. Julian y Lidia caminaban delante de ella, tomados de la mano, con aspecto de estar muy enamorados. Lidia, lo siento. Julián le dijo a Lidia, es mi culpa que te hayan tratado mal. No pasa nada, Julián, dijo Lidia pensativa, mientras podamos estar juntos, todo vale la pena. Al escuchar su conversación, Vivian sintió una oleada de náuseas en el estómago. ¡Qué hipócrita!
Esa noche Vivian llevó a Bobby de vuelta a su apartamento recién alquilado. Cariño, este es nuestro nuevo hogar, dijo agachándose junto a su hijo. ¿Te gusta? Bobby asintió, pero sus ojos seguían un poco tristes. Mamá, ¿de verdad no va a venir papá? A Vivian se le encogió el corazón, pero habló con firmeza. Cariño, papá tiene su vida y nosotros la nuestra. De ahora en adelante solo somos tú y yo, ¿de acuerdo? Bobby asintió aparentemente comprendiendo. En los días siguientes, Vivian se dedicó por completo a su trabajo y al cuidado de su hijo. Con la propiedad del acuerdo de divorcio, no tenía que preocuparse por el dinero por el momento. Pero sabía que necesitaba empezar de cero su carrera. Decidió abrir una floristería. Siempre había sido su sueño, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo porque tenía que cuidar de su familia. Ahora por fin puede vivir por sí misma. La floristería se encuentra en un barrio artístico y cuenta con un interior cálido y acogedor. Vivian diseñó personalmente cada rincón, incluso considerando con esmero la ubicación de los puestos de flores. El día de la inauguración, muchos amigos acudieron a felicitarla. Vivian, tu floristería es preciosa, exclamó su mejor amiga Ava. Deberías haberlo hecho antes, vivir para ti misma. Sí, me siento completamente diferente, dijo Vivian con una sonrisa. Es un poco cansado pero gratificante. Justo entonces sonó el timbre. Vivian levantó la vista y se quedó paralizada. Era Julián. Seguía con el mismo traje familiar, pero se veía mucho más demacrado y el brillo de sus ojos había desaparecido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Vivian con frialdad. Quiero ver a Bobby, dijo Julián con cierta extrañeza. Bobby está en la escuela. Vivian lo miró con frialdad. Y no tienes derecho a verlo ahora mismo. Es mi hijo. Julián alzó un poco la voz. Hijo, se burló Vivian. Julián, ¿aún recuerdas que tienes un hijo? Creí que lo habías olvidado por completo. El rostro de Julián palideció al oír sus palabras. Vivian, sé que hice mal en el pasado. Eso no está bien, lo interrumpió Vivian. Julián, no solo estás equivocado, eres un monstruo. Un niño de 5 años desarrolló depresión por tus palabras y ahora tiene pesadillas todas las noches. ¿Lo sabías? La expresión de Julián cambió al instante. ¿Depresión? Sí, depresión. Los ojos de Vivian estaban llenos de ira. El médico dijo que fue causado por un trauma psicológico severo. Y ese trauma fue que su querido padre le dijo que no lo quería. ¿Estás satisfecho? Julián, has arruinado con éxito la infancia de tu hijo. Julián escuchó estas palabras y una oleada de inmenso dolor le invadió el corazón. Realmente no esperaba que sus palabras le causaran tanto daño a su hijo. Quiero compensarlo, dijo con voz temblorosa. ¿Inventarlo? ¿Con qué?, se burló Vivian. ¿Dinero? ¿O tu patética culpa? Julián, algunas heridas no se curan. Una vez dichas las palabras, no se pueden retractar. ¿Ahora te arrepientes? ¿Por qué no hiciste algo antes? Julián guardó silencio. De verdad que lo lamentaba. Pero como dijo Vivian, algunas heridas no se curan. Vivian, ¿puedes darme otra oportunidad?, suplicó. Quiero ser un buen padre. ¿Una oportunidad? Vivian lo miró con desprecio. Julián, tu oportunidad se perdió hace mucho. Durante los últimos 5 años, te di innumerables oportunidades, pero siempre elegiste a Lidia. ¿Ahora dices que quieres ser un buen padre? Lo siento, es demasiado tarde. Tras decir eso, se dio la vuelta para irse. ¿Vivian? Julián la agarró del brazo de repente. Rompí con Lidia. Vivian hizo una pausa y luego se burló. ¿Rompieron? ¿Por qué? ¿Se cansó ella de ti o tú de ella? Ninguna, dijo Julián en voz baja. Me di cuenta de que no la amo. Te amo a ti. Ja, ja, ja. Vivian se echó a reír a carcajadas, con lágrimas corriendo por su rostro. Julián, eres un genio. ¿Ahora me dices que me amas? ¿Sabes cuánto tiempo he esperado que lo dijeras? 7 años. 7 años enteros.
Y nunca lo dijiste. Ahora lo has perdido todo y Lidia ya no te quiere. ¿Me recuerdas? ¿Crees que sigo siendo aquella tonta Vivian que te esperó? Julian la miró y una oleada de dolor lo invadió. Sí, lo había perdido todo. La mayoría de las acciones de la empresa fueron entregadas a Vivian, quien perdió su casa. Incluso Lidia decidió irse tras enterarse de que había perdido casi toda su fortuna. Resultó que la mujer a la que siempre creyó amar profundamente solo amaba su dinero. Pero la esposa a la que siempre había descuidado era la que realmente lo amaba. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Vivian, sé que no merezco tu perdón, pero Bobby no te necesita. Vivian dijo fríamente, ahora está bien. Tiene una madre que lo ama, un hogar cálido y un futuro brillante. No necesita que alguien que una vez lo lastimó regrese a su vida. Julián, por favor, vete y no vuelvas a molestarnos. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en la trastienda de la floristería sin mirar atrás. Julián se quedó allí observándola, sintiendo una oleada de desesperación que lo invadía. Sabía que la había perdido. La había perdido para siempre. Después de que Julián dejó la floristería, no se rindió. Empezó a rondar con frecuencia la escuela de Bobby, con la esperanza de ver a su hijo. Pero cada vez que Bobby lo veía, se escondía detrás de Vivian, asustado, incapaz de mirarlo. Esto llenó de dolor el corazón de Julián. Ese día, volvió a la puerta de la escuela. Desde lejos vio a Vivian salir de la mano de Bobby, y unas emociones complejas lo invadieron. Hubo una vez un lugar para él en esa cálida escena. Pero ahora, solo podía observar desde lejos como un extraño. «Mamá, ¿por qué ese tío siempre nos mira?», preguntó Bobby, señalando a Julian a lo lejos. Vivian lo miró y sintió una oleada de fastidio. «No le hagas caso. Vámonos a casa». Tomó la mano de Bobby y se alejó rápidamente, ignorando por completo a Julian. Julián observó cómo se alejaban sus figuras y sintió una oleada de inmenso dolor. Justo entonces, sonó su teléfono. «Señor Julián, ha habido un accidente». Era la voz de la secretaria de la empresa al otro lado, claramente presa del pánico. «¿Qué pasó?». Julián frunció el ceño. Varios de los principales clientes de la empresa han solicitado la rescisión de sus contratos, alegando que su conducta personal perjudica la imagen de la empresa. El precio de las acciones de la empresa ha estado bajando y la junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. A Julián se le encogió el corazón. Sabía que esta debía ser la venganza de Vivian. Como accionista mayoritaria de la empresa, era plenamente capaz de hacerlo. De vuelta en la empresa, Julian enfrentó preguntas airadas de los miembros de la junta directiva. «Señor Julian, su vida privada ha dañado gravemente la reputación de la empresa. Corren rumores de que ha sido infiel y ha abandonado a su esposa e hijos. Nuestros socios han perdido la confianza en la empresa. Si esto continúa, la empresa quebrará». Julián se sentó en la silla escuchando las acusaciones, sintiéndose impotente. «Todos, ya encontraré una solución», dijo con dificultad. «¿Cómo resolver esto?». Un director golpeó la mesa con rabia. «A menos que consigan que Vivian los perdone, esta crisis nunca se resolverá». Después de la reunión, Julián se sentó solo en su oficina, contemplando el paisaje nocturno, con el corazón lleno de amargura. Finalmente se dio cuenta de que había perdido no solo a su esposa e hijo, sino también su carrera, su reputación y todo lo demás. Y lo había destruido todo con sus propias manos. En ese momento la secretaria tocó la puerta y entró. «Señor Julián, aquí está Lidia». Julián frunció el ceño. «Déjela entrar». Lidia entró a la oficina con un aspecto glamuroso, nada que ver con una mujer recién abandonada. «Julián, he oído que la empresa está en problemas», preguntó preocupada. «¿Qué haces aquí?». Julián la miró con frialdad. «¿No habíamos roto?», preguntó. «Julián, estoy preocupada por ti». Lidia se sentó frente a él. «De hecho, siempre te he amado». «Me fui por impulso». «Amarme», se burló Julián. «Lidia, amas mi dinero, ¿verdad? Ahora que no tengo nada, ¿me seguirás amando?». La expresión de Lidia cambió, pero enseguida recuperó la compostura. «Julián, ¿cómo puedes pensar eso de mí?».
Nuestros sentimientos. ¿Qué sentimientos? Julian la interrumpió. Lidia, deja de actuar. Por fin te veo como lo que eres, una mujer que me está utilizando. Por ti abandoné a la mujer que me amaba de verdad, lastimé a mi hijo y destruí a mi familia. ¿Y tú? Cuando lo perdí todo, decidiste huir. Ahora que ves que podría volver, ¿has vuelto? ¿De verdad crees que soy idiota? Lidia se sonrojó al oír sus palabras. Julián, tú. Vete. Julián dijo con frialdad, no vuelvas a aparecer ante mí. Lidia se fue a toda prisa. Julián se recostó en su silla, con un profundo arrepentimiento. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás habría hecho nada que lastimara a Vivian y Bobby. Pero no hay peros en este mundo. Algunos errores, una vez cometidos, no se pueden deshacer. Por otro lado, la floristería de Vivian prosperaba. Sus diseños eran creativos y su servicio impecable, lo que rápidamente le valió una reputación estelar en el sector. Y lo más importante, sintió una sensación de plenitud y felicidad que nunca antes había experimentado. Esta felicidad era algo que nunca había sentido en su matrimonio. Resultó que dejar a alguien que no la amaba no era el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva vida. Mamá, hice un dibujo en la escuela hoy. Bobby sacó su trabajo con entusiasmo. La imagen mostraba a una mujer y un niño tomados de la mano, de pie en un macizo de flores, ambos sonriendo alegremente. ¡Qué bonito!, elogió Vivian. Estás dibujando cada vez mejor. La maestra dijo que las personas en este cuadro se ven muy felices. Bobby dijo inocentemente, mamá, ¿estamos muy felices? Vivian abrazó a su hijo con lágrimas de felicidad en los ojos. Sí, cariño, estamos muy felices. Sí, aunque solo eran ellos dos, madre e hijo, eran muy felices. Porque se amaban y se apreciaban. Eso fue suficiente. El tiempo vuela, y antes de que se diera cuenta, había pasado medio año. La floristería de Vivian se estaba volviendo cada vez más famosa, y ella también había establecido su propio círculo social en la ciudad. La depresión de Bobby también mejoró gradualmente gracias al cuidado atento de su madre, y volvió a ser un niño alegre. Madre e hijo vivieron una vida tranquila y feliz. Sin embargo, la vida de Julian empeoró cada vez más. El precio de las acciones de la empresa siguió bajando, y varios socios importantes decidieron rescindir sus contratos. Él mismo quedó desacreditado en el mundo empresarial debido a un escándalo relacionado con una relación extramatrimonial. Para colmo, comenzó a beber en exceso. Todas las noches, se sentaba a beber en su apartamento vacío, pensando en todo lo que había perdido. Esa noche volvió a beber demasiado. Al salir tambaleándose del bar, solo tenía un pensamiento en mente, ir a ver a Vivian. Quería decirle en persona cuánto lo lamentaba y cuánto la amaba. Tomó un taxi hasta la floristería de Vivian, pero la puerta ya estaba cerrada. Sin embargo, vio las luces encendidas en el apartamento de arriba y supo que ella y su hijo estaban en casa. Subió las escaleras tambaleándose y llamó a la puerta. ¿Quién es? La voz de Vivian llegó desde adentro. Soy yo, Vivian, soy yo, dijo Julian borracho. La puerta se abrió y Vivian vio a Julian, borracho con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí? Vivian, quiero ver a Bobby. Julian se tambaleó hacia adelante. Vivian lo bloqueó. ¿Has estado bebiendo? No puedes ver a Bobby. Soy su padre. De repente Julian gritó, tengo derecho a ver a mi hijo. Tú no. Vivian replicó con dureza, un hombre que ha lastimado a un niño no tiene derecho a ser padre. Lo lamento. Julian lloró, Vivian, de verdad lo lamento. Me equivoqué. No debí haberte hecho daño ni haber elegido a Lidia. ¿De qué sirve arrepentirse ahora? Vivian lo miró fríamente, Julian, estás borracho. Vete a casa. No estoy borracho. Julian la agarró del brazo. Vivian, ¿podemos empezar de nuevo? Te lo compensaré. Seré un buen esposo y un buen padre. Suéltame. Vivian forcejeó. Julian, ¿te has vuelto loco? Justo entonces, Bobby se despertó con el alboroto y salió corriendo en pijama. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó frotándose los ojos.
Al ver a Julián, el pequeño palideció al instante y, asustado, se escondió detrás de Vivian. «Papá», llamó suavemente con voz temblorosa. Julián vio a su hijo y se puso serio al instante. «Bobby». Quiso seguir adelante, pero Bobby retrocedió aún más temeroso. «No te acerques a él». Vivian protegió a su hijo. «Lo asustaste». Julián vio la expresión de miedo de su hijo y sintió una profunda angustia. Hubo un tiempo en que este pequeño lo amaba tanto que siempre gritaba: «Papá, levántame». Pero ahora, le tiene miedo como si hubiera visto un demonio. «Bobby, papá se equivocó». Se agachó con lágrimas en los ojos. «Papá sabe que se equivocó. ¿Puedes perdonar a papá?» Bobby lo miró con la boca apretada y los ojos llenos de confusión. Después de un largo rato, finalmente susurró: «Papá, ¿por qué dijiste que ya no me querías?». Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Julián. Papá estaba confundido en ese momento y dijo una tontería. Se le hizo un nudo en la garganta y dijo: «Papá quiere mucho a Bobby. Papá no te abandonará». «¿En serio?». Un rayo de esperanza brilló en los ojos de Bobby. «¿En serio?». Julián asintió. «Papá promete que nunca volverá a decir eso». Bobby dudó, acercándose con cautela a Julián. Pero a un paso de distancia, se detuvo de nuevo. «Pero mamá dijo que papá tenía una nueva esposa y no volvería». A Julián le dolió aún más el corazón. «No, papá no tiene una nueva esposa. Papá solo ama a mamá». Miró a Vivian con ojos suplicantes. «Vivian, por favor, dame una oportunidad. Volvamos a empezar». Vivian observó cómo se desarrollaba la escena, con el corazón lleno de emociones encontradas. Podía notar que Julián estaba realmente arrepentido. Además, aunque Bobby tenía miedo, aún había anhelo por el amor de su padre en sus ojos. Quizás debería darle una oportunidad. Pero negó con la cabeza rápidamente. Algunas heridas son imperdonables. Hay confianzas que, una vez rotas, jamás se pueden recuperar. «Julián, vete», dijo con firmeza. «No podemos empezar de nuevo». «¿Por qué?», preguntó Julián desesperado. «Rompí con Lidia y me di cuenta de mis errores». «¿Por qué no puedes perdonarme?». «Porque el daño ya está hecho». La voz de Vivian era tranquila. «Julián, ¿sabes cuántas veces Bobby lloró por su padre en sueños durante los últimos 6 meses? ¿Sabes cuántas veces me preguntó si no era lo suficientemente bueno, por eso su padre no lo quería? Estas heridas no se pueden borrar con un simple «lo siento». Julián escuchó estas palabras y una oleada de inmenso dolor le recorrió el corazón. Sabía que Vivian tenía razón. Algunas heridas son, sin duda, irreparables. Un año después, la floristería de Vivian se había convertido en una marca reconocida en la ciudad. No solo abrió 2 sucursales, sino que también se aventuró en la planificación de bodas y eventos, y su negocio prosperaba. Bobby había salido por completo de las sombras y había vuelto a ser un niño alegre. Ese día, Vivian estaba ocupada en la floristería cuando sonó el timbre. Levantó la vista y se quedó paralizada. Era la madre de Julián, Jane. «Vivian». La voz de Jane tembló ligeramente. «¿Podemos hablar?». Vivian miró a su exsuegra con sentimientos encontrados. Jane siempre había sido amable con ella, y durante el divorcio, la había apoyado y reprendido duramente a Julián. Vivian sirvió una taza de té. «¿Hay algo de lo que quisieras hablarme?». Jane tomó la taza de té con los ojos enrojecidos. «Se trata de Julián». A Vivian se le encogió el corazón. «¿Qué le pasó?». «Está enfermo». A Jane se le quebró la voz. «Cáncer de estómago avanzado. El médico dijo que le quedan como máximo 3 meses de vida». Vivian casi dejó caer su taza de té. «¿Cáncer de estómago avanzado?». «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó con incredulidad. Durante el último año había estado bebiendo mucho, comiendo de forma irregular y bajo un estrés mental tremendo. Jane se secó las lágrimas. Hace unos días de repente vomitó sangre y se desplomó. Cuando lo llevaron de urgencia al hospital, ya estaba en la fase final. Vivian sintió una mezcla de emociones que la embargaban. Aunque odiaba a Julián,
se quedó impactada y sintió lástima por él al enterarse de la noticia. ¿Cómo está ahora?, preguntó. No es nada bueno. Jane negó con la cabeza. Sigue diciendo que quiere ver a Bobby, que quiere verte. Vivian, sé que Julian te hizo daño, pero la verdad es que no está bien. Como abuela de Bobby te lo ruego por favor, déjalo ver a su hijo una última vez. Vivian se quedó en silencio. Su mente racional le decía que no se dejara llevar por sus emociones. Pero en el fondo aún sentía una punzada de lástima. Después de todo, Julian era el padre de Bobby. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Bueno, esperaré tu respuesta. Jane se levantó. Vivian, gracias por considerarlo. Esa noche Vivian llamó a Bobby. Cariño, mamá quiere preguntarte algo. Miró a su hijo con seriedad. Si papá está muy enfermo, ¿estarías dispuesto a ir a verlo? Bobby ladeó la cabeza y pensó un momento. ¿Papá está enfermo? Sí, está muy enfermo. ¿Morirá?, preguntó Bobby con inocencia. A Vivian se le encogió el corazón, quizás. Bobby guardó silencio un buen rato y luego dijo, mamá, quiero ir a ver a papá. Aunque papá dijo que no me quería, si se está muriendo, quiero decirle que lo perdono. Al oír a su hijo decir esto, a Vivian se le saltaron las lágrimas. Este niño bondadoso estaba dispuesto a perdonar a quien lo había lastimado. Quizás este sea el poder del amor familiar. Al día siguiente Vivian llevó a Bobby al hospital. En la puerta de la sala, dudó un buen rato antes de abrirla. Julian yacía en la cama del hospital demacrado con la tez cetrina y sin vida, muy lejos de su vibrante yo anterior. Al ver a Vivian y Bobby, una fugaz sorpresa cruzó sus ojos, seguida de una profunda culpa. Bobby susurró débilmente. Bobby estaba un poco asustado, pero aún así se acercó a la cama. «Papá, ¿te duele?», preguntó preocupado. A Julián se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. «No, papá, no duele. Papá, te perdono». Bobby dijo con seriedad, «Aunque dijiste que no me querías, sé que solo estabas enojado. No te culpo». Al oír esto, Julián no pudo contenerse y rompió a llorar. «Lo siento, Bobby, papá lo siente», dijo con voz entrecortada, «papá es un imbécil, papá no merece ser tu padre». «No, papá». Bobby negó con la cabeza. «Mamá dijo que todos cometemos errores y que es bueno admitirlos y corregirlos. Papá sabe que se equivocó, así que sigue siendo un buen padre». Estas pocas palabras hicieron llorar a todos en la sala. Julián miró a Vivian con los ojos llenos de gratitud y culpa. «Vivian, gracias. Gracias por criar tan bien a Bobby». Vivian no dijo nada, solo observaba en silencio la escena. «Vivian, sé que no merezco tu perdón», dijo Julian con voz débil, «pero quiero que sepas que casarme contigo fue la mayor fortuna de mi vida. Perderte es mi mayor arrepentimiento. Si hay una próxima vida, sin duda los apreciaré a ti y a Bobby. Sin duda seré un buen esposo y un buen padre». Las lágrimas de Vivian finalmente cayeron. No porque lo perdonara, sino por el dolor que sentía. Es desgarrador ver una vida a punto de desvanecerse, presenciar el fin de una relación y ver a una familia destrozada. Si Julián hubiera sabido apreciar lo que tenía, quizás las cosas habrían sido diferentes. Pero no hay condiciones en este mundo. 2 meses después, Julián falleció. En los últimos años de su vida, Vivian llevaba a Bobby a verlo casi todos los días. No era para perdonarlo, sino para despedirse como es debido. Julián falleció en paz. Mientras agonizaba, tomó la pequeña mano de Bobby y dijo con sus últimas fuerzas, «Bobby, papá te quiere». Luego miró a Vivian, sus labios se movían ligeramente, pero no emitía ningún sonido. Vivian sabía lo que quería decir, «Gracias, te quiero». No había mucha gente en el funeral. Vivian vestía de negro y sostenía a Bobby frente a la lápida. «¿Papá fue al cielo?», preguntó Bobby. «Sí, papá fue al cielo». Vivian acarició suavemente la cabeza de su hijo. «Allí aprenderá a ser una buena persona de nuevo». «¿Podré volver a ver a papá algún día? Si Bobby se porta bien, quizá algún día lo veas en tus sueños». Bobby asintió y luego le dijo con sinceridad a la lápida, «Papá, te voy a extrañar. Cuídate en el cielo y no bebas más».
Las lágrimas de Vivian volvieron a caer. Al salir del cementerio, no miró atrás. Esta relación, este matrimonio y estos dolorosos recuerdos llegaron a su fin con la partida de Julián. De ahora en adelante comenzará una nueva vida que verdaderamente les pertenece a ella y a su hijo. El sol brilla para ellos y el futuro está lleno de esperanza. Y en el cielo quizás realmente haya un alma que los cuida en silencio, arrepintiéndose de su propia insensatez y bendiciéndolos con felicidad. Pero nada de eso importa ya. Lo que importa es que Vivian y Bobby por fin han encontrado la verdadera libertad y felicidad.